Saludos. Le habla Lino Rivera en otro segmento, más bien de Así lo veo yo, como lo ves tú. Pero antes que nada, dale like, compártelo y no te olvides de poner, tus comentarios son importantes para nosotros, para tratar de, de ayudarles o ayudar a otros. De verdad que en la tarde de hoy tengo a un invitado que me llegó de sorpresa y lo aproveché porque tenemos que, o más bien, quería hablar de un tema que en estos días está sonando, el tema de la situación, o más bien cómo va el béisbol en Puerto Rico, especialmente el béisbol juvenil, el béisbol el cual llega ese momento de colegio, llega ese momento de firma, y como pasó en los pasados días, 7 boricuas fueron seleccionados en el draft, en el pasado draft, el pasado pasados días, el draft de la MLB. Y se ha comentado mucho que cada año nosotros tenemos menos jugadores, menos muchachos en alta ronda. Ya Gustavo Meléndez, que fue el primer seleccionado, muchacho que yo conozco, muchacho que a mí siempre me gustó de viéndolo jugar, de Calle y Puerto Rico, muchas amistades que siempre apostaron por este muchacho, y fue seleccionado en la 4ª ronda. Aquí traigo a un hombre de béisbol, un hombre que como les dije, me llegó de sorpresa, un gran amigo, en el caso del gran José Papote Mateo. Saludos, Lino. Gracias por recibirme y siempre que sea para hablar de béisbol, presente, hermano, presente. Qué bueno que llegaste y dije, wow, y estuvimos hablando del tema. Rápido hablamos del tema, tú como conocedor del béisbol, y no solamente el béisbol juvenil, porque tú siempre has estado ligado al béisbol juvenil en muchas facetas, aunque no estás dirigiendo, no estás coachando, pero siempre lo has apoyado, y tienes un hermano que está a cargo de una academia que nosotros ahora mismo tenemos 3 becados. La Fundación Camino al Plato. Muy bien. Hemos tratado de hacer una alianza, ya que a nosotros nos gusta mucho como Christian Academy, ¿verdad? Sí, conoces bien el programa, y básicamente la filosofía de mi hermano, él está tratando de establecer lo que siempre nos enseñó nuestro padre, que ok, el deporte es importante, pero tienes que prepararte académicamente por 2 razones: por si acaso el béisbol no te funciona, o para que puedas estar preparado para entrar a División 1. Ese siempre ha sido el enfoque de mi hermano Ricky, y pues eso básicamente viene de la casa. Que le enviamos un saludo a Rick, y estamos de verdad que queremos hacer y vamos a hacer más cosas con la Fundación Camino al Plato, y al tener esta charla contigo me llena mucha alegría, porque sí, podemos tratar de buscar la forma, o de buscar cómo podemos ayudar un poco al tema, porque este tema es un tema amplio, un tema complicado, un tema que para mí viene arrastrando de mucho tiempo, desde la IRELI, desde la American Congress, del proceso, de las academias, de otros deportes. Es un tema muy amplio que nosotros aquí vamos a tratar de, ¿verdad? De tomar el menos tiempo posible y tratar de hablar del tema, pero entiendo yo que es un tema que se tiene que dialogar entre mucha gente para tratar de sacar lo mejor posible para que el béisbol en Puerto Rico, pues, y los muchachos tengan la oportunidad. Hoy no tengo a mi compadre, a mi hermano Gil Martínez, anda de viaje, y es un tema que aprovecho y lo toco con Mateo, porque Gil es scout, y algunas veces cuando Gil habla o va agresivo a la realidad, pues crea controversia y crea gente pero en algún momento tendré la oportunidad porque tengo varios temas con Gil, y hablar con Gil de cómo
de cómo podemos seguir ayudando. Pero es un tema, como te digo, amplio. ¿Qué tú me puedes decir? Mira, es controversial. Una de las cosas que a mí me encanta de Gil es que Gil las canta como son. Si tú no quieres saber la pregunta, no se la haga a Gil, porque él te va a decir las cosas como son. Él te va a dar la contestación sin mucho azúcar, sin mucho frosty. Yo soy el que soy un poco político. No, pero a mí me encanta el estilo de Gil, porque, mi hermano, ya estamos grandecitos y cuando es bola y cuando es strike es strike. Exacto. Mira, es un tema sumamente complicado. Lo primero que tenemos que hacer es comparar chinas con chinas, botellas con botellas. No podemos mezclar épocas, eras, porque el primer factor que tenemos hoy en día es que son 20 rondas nada más. 20 rondas, mi hermano, no pare más. Estamos hablando de que un Mike Piazza lo draftearon en una ronda 62. John Smoltz, una ronda 22. Estamos hablando de... Me estoy yendo por los Hall of Famers. No me estoy hablando por peloteros que tuvieron grandes carreras como Jorge Posada, que fueron drafteados en rondas que ya no existen. Exacto. Número uno. Y número dos, y uno a veces hace esto, Lino, hablándole a los padres, que son los que se sientan en la sala de sus hogares con sus hijos, y no se pueden desesperar. Un factor determinante que la gente tiene que conocerlo. Hay muchísimos equipos menos de Liga Menor. Sí, eliminaron una cantidad increíble de equipos de Liga Menor. ¿Y qué ha llegado a llenar ese espacio? Básicamente en las universidades. Ahora, este draft que pasó ahora, Lino, este draft 2025, 80% de los peloteros seleccionados, 80%, padre que me escucha, madre, hijo, que están en su hogar, 80% que fueron seleccionados en el draft salieron de universidad, junior college, solamente 20 de escuela superior. Sí. Y si no entendemos y no apreciamos los datos, menos equipos de liga menor, menos ronda, enfoque total en los jugadores que están saliendo de liga de colegial, a menos que sean unas bestias. Entonces, los que son bestias que ya están a un nivel insuperable, pues ahí está el 20% de high school que se tiran al charco y los seleccionan. Pero si no, se están yendo por la seguridad de universidad. Sí, yo ese tema lo hemos y estoy muy de acuerdo con tu argumento y con lo que, porque es correcto lo que tú acabas de mencionar. Ya este año fueron menos. Yo lo estaba comentando con mi hijo en los pasados días y hablando con varios scouts y gente de béisbol, que hubieron jugadores que tenían los tools, ¿sabes? Tenían herramientas, jugadores atléticos, jugadores que... Y tenemos muchos jugadores atléticos, tenemos muchos que algunas veces uno dice, pues, ¿dónde están los jugadores? Sí, hay jugadores atletas, pero está hablando con un scout y me dice, Lino, ese jugador que me corrió 6'4", me corrió 6'5", 6'4", que su SC below 95 above, era 97, tremendo outfield, este muchacho pero nunca, ¿sabes? No pudo batear. O este receptor que tuvo las herramientas, o este infield que me tiró 93, 95 del shortstop, que era arriba del averaje, pero no batió. Y la mayoría de las veces se están enfocando ahora en una herramienta que sí es bien importante, pero aparentemente el batear... Hay que batear, Lino. Eso ha evolucionado. ¿Cómo evalúan a los peloteros? Oye, estábamos hablando. Hay que batear. Como tú muy bien dices, son 26 en un roster. 13 ya son pitchers, 9 son regulares, porque no son 8 regulares, son 9. Eso lo hablamos. Entonces, lo que quedan son ¿cuántos? 4 en el banco. Y antes cuando quedaban 4 en el banco, era un utility que te podía... jugar muchas diferentes posiciones. Especialmente que podía coger la bola o que fuese campo corto, porque decían, es mejor un campo corto que llevarme un tercera, porque el campo corto me puede jugar las demás. Pero siempre pensaban en el guante, no pensaban que le podía batear. Cuando los Mets míos ganaron en el 86, Rafael Santana, que tú lo conoces bien, no bateaba, octavo bate, jugó ahí, que campeón con los Mets. Los años de los Orioles, los famosos Mark Bellinger,
no era reconocido por el bate, era reconocido por el guante. Exacto. Ahora no, caballo. Ahora tienes que batear. Si no bateas, no subes de escala. Ahí voy. Te estanca. Esos eran los 4 utility o los 4 position players extra. Era un backup catcher o alguien que te pudiese, si en una emergencia, cachar también. Uno que tenía que volar, que correr, que a lo mejor no bateaba. El pinch hitter, el pinch runner, perdón. Pero ahora, yo creo que los 4 que están tienen que mover el bate. Tienen que batear. O por lo menos para llegar a grandes ligas, para subir de clase A, AA, AAA, para subir los niveles, tienes que macanear. Si tú le preguntas a un Scar moderno, antes había mucha proyección. No, mira que fildea bien, en donde quiera que lo ponen la coge, unas manos benditas, un brazo. Sí. Y ahora eso estaba, vamos a firmarlo. Sí. Y cuando vaya creciendo 2 o 3 años, el swing de él evoluciona y tiene fuerza. Ahora tienes que batear desde ya. Verdad. Ya. Decían, si corre, Bernie Williams. ¿Qué hubiese pasado para Bernie Williams en estos tiempos? A lo mejor se lo hubiese visto apretado. Sí, no. Porque él se desarrolló más tarde. Sí, porque y a él sí yo lo vi jugar de muy temprano. La herramienta número tenía buen físico y no tenía mucha fuerza, pero sí corría mucho. Era Pisticampo. Que en estos tiempos ellos dicen, y antes, pues si él tiene esa herramienta, nosotros estamos seguros que podemos hacerlo batear. Nosotros lo hacemos pelotero. Sí, o que batee. Ajá. Antes todo el mundo, porque yo algunas veces me río porque todo el mundo puede hacer, cuando tú un pelotero dejan libre que no bateó, yo voy a arreglarlo. Y así son los coaches, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en este tiempo ya eso cambió. Ahora tiene los tools, pero hay que batear. Entonces, yendo para atrás, un dato, el primer dato, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué menos? Ya hemos hablado de que las rondas minimizaron, que ahora las universidades de ahí están yendo a firmar, que hay que ir a la universidad, esos temas. Pero per se en Puerto Rico, que se juega béisbol todo el año, que aumentan las academias, porque la academia ha sustituido tal vez hasta ligas. Yo doy fe que en Puerto Rico el béisbol sigue siendo el deporte número 1 en jóvenes que juegan primero béisbol, ¿sabes? Porque los padres aquí todavía piensan que el niño puede jugar béisbol y luego, pues, de ahí, acorde con sus habilidades o tal vez lo económico, porque el béisbol sigue siendo, aunque hay otros deportes como el soccer, se han vuelto caros, pero el béisbol es un deporte caro, pues se van a otros deportes. Pero yo voy un sábado a los juegos de mis hijos y veo muchos niños. ¿Cuál es el principal problema antes de nosotros llegar a una high school? ¿Por qué hoy día vamos minimizando el que tengamos más drafteados? Mira, comienzo diciendo, yo soy de madre dominicana, de Bonao, de la República Dominicana. Uy, Bonao. Mi papá de Coamo, mi familia de Patilla, pero mi papá nació en Coamo. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque aquí hay unos temas un poquito controversiales. Yo me pongo medio como Gil y digo las cosas. Si me hacen la pregunta, yo te la voy a contestar. Cuando tú tienes jóvenes, atletas, no importa el deporte, que sean jóvenes atletas, en otros países versus en Puerto Rico, si tú vienes de un background complicado que tú necesitas proveer lo más rápido para tu familia, muchas veces eso influencia cuál es el deporte que tú vas a escoger, Lee, ¿no? Uh-huh. En Puerto Rico, comenzando por la dominicana, en Dominicana muchas veces cómo proveerle a tu familia, hay una realidad que es a través del béisbol. Uh-huh. El béisbol es el deporte nacional, es prácticamente casi una segunda religión en Dominicana, pero lo ven más bien cómo proveerle a la familia. En Puerto Rico todavía hay una gran cantidad de atletas que a lo mejor no son los millones del béisbol, pero se inclinan por el baloncesto superior nacional. Estamos viendo el éxito que está teniendo el baloncesto superior nacional en los últimos años y lo ven como una válvula de escape de que a lo mejor no me gano los millones del indoor, pero puedo hacer una vida decente jugando BCN. ¿Sabe? En los 80 la gente dice así, pero aquí siempre el BCN ha tenido éxito. En los 80, mi gente, si ustedes le preguntan a los Quijote Morales de la vida, esa gente tenía su trabajo 8 a 5 full time. Y después de trabajar, iban a la cancha.
Hoy en día no. Hoy en día esos jugadores de BCN, eso es un trabajo y ganan suficiente dinero para vivir bien. Y es una válvula de escape, a lo que voy, es una válvula de escape para la persona necesitada ganar dinero lo más pronto posible, sencillamente para proveer para su familia. En otros países, esa válvula de escape la ven en el béisbol, tanto en Venezuela como en la República Dominicana, y no necesariamente el caso en Puerto Rico. ¿Cuántos gares en el banco en Puerto Rico vemos de 6'2", 6'3"? Que en muchas ocasiones tú los ves físicamente y dices, contra, ese sería un pelotero innato. Pero se van por otro deporte. Pero no sería que, no es que se le hace más difícil el béisbol. Es que el béisbol es difícil. El béisbol es bien difícil. Entonces, el béisbol está diseñado para fallar 7 de cada 10 y ser el Hall of Fame. Yo pienso que... Y es frustrante, el béisbol es frustrante. Sí. Ayer Lindor rompió un slump de 31-0. Sí. ¿Sabes lo frustrante? Francisco Lindor llevaba de 31-0, mi pana. Escuchen ahí que se frustra mi hijo cuando no da un hit. Es que el béisbol es frustrante. El béisbol es frustrante. Por eso hay que batear. Y yo digo que a mí se me hace, por eso es tan amplio. Esto es para ayudar, para hacer que nosotros podamos regresar. Son muchas las situaciones, son muchas las cosas para nosotros llegar a mejorar esto. Son muchos los temas, Papote. A mí lo que a mí me llama la atención, yo voy más allá. Yo cuando voy a hablar de que por qué solamente 7, yo digo, wow, pero ¿por qué 7 si ya el afroamericano ya no juega béisbol? Muy poco. Es un tema que se habla en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si ya los afroamericanos, pues tenemos ya nosotros una brecha, porque si menos afroamericanos que están jugando más baloncesto y fútbol, hasta tenis, hasta soccer, ¿sabes? Y volvemos para ello. Yo hago un análisis general del deporte, porque aquí estamos siendo un poquito más orgánicos. Nosotros estamos en una charla que comenzó allá afuera. Y estamos hablando del tema. Es la misma conversación que tendríamos en una panadería cualquier mañana. Exacto. Pero estamos tratando de compartirla con ustedes y como todo, esto es, así la vemos nosotros, cómo tú la ves. Y ahora aprovecho el momento para que nos escriba qué cosas se pueden hacer para mejorar. Tú como papá, tú como entrenador, tú como gente de béisbol, escríbenos. Igual dale like y compártelo para ver cómo nosotros podemos seguir ayudando, porque algunas veces es frustrante. Yo tengo una idea, Papoto tiene otra, y mucha gente de ustedes tienen sus ideas y de cómo pueden mejorar, pero no puede ser en tema de discusión, es en tema de solución. Y de aportar, de traer ideas a la mesa. Mira, por ejemplo, hace unos años yo estuve en el Major League Baseball Scouting Bureau, y una de las ideas que se estaban comenzando a implementar desde ese entonces era por qué los jugadores no participan en diferentes deportes. ¿Qué tal si ese jugador estrella del equipo de voleibol que mide 6'2", 6'3", o ese jugador estrella del equipo de baloncesto de la escuela que mide 6'1", 6'2", no solamente juega X deporte, sino que también en la época de béisbol juega? Y cuando llegue el momento de la verdad, que él decida manera de negocio si le conviene más mantenerse en el baloncesto, en el voleibol o en la pelota. Pero si estamos perdiendo demasiados atletas, porque sencillamente en ocasiones le decimos al pelotero, esto es 12 meses béisbol. Si no estás conmigo 12 meses béisbol, no te quiero aquí. Pero vamos a darle oportunidad a que ese atleta se vaya desarrollando, porque tú nunca sabes si a lo mejor es una gran estrella del baloncesto, pero tú lo practicas, lo lleva y de repente cuando viene el semestre de béisbol es un pelotero súper destacado y ahí abriste la brecha para un físico impresionante jugando. Mira, a mí nunca se me olvida, a lo mejor hay gente que no conoce, pero el atleta más impresionante que yo he visto en un campo de béisbol se llamaba Bo Jackson. Él era futbolista. Sí. Y a lo que voy, si en la manera en que tú le permitas a esas estrellas del baloncesto o del voleibol también practicar un poco de béisbol, a lo mejor cuando llegue el momento de decidirse, pues tiene 2 cartas sobre la mesa y le pueden decir, caballo, ese físico tuyo, como tú tiras y tú corres, yo te voy a dar $1 millón ahora mismo. Ahora, si tú quieres jugar BCN, pues tú haz la matemática
en cuanto a tu físico y tu potencial versus irte por el béisbol. Pero si nos quedamos en un solo deporte, nunca vamos a saber la contestación. Cuando hay otros países hermanos, donde el deporte nacional es el béisbol, y lamentablemente, y afortunadamente se llevan los mejores atletas del país, y nosotros en Puerto Rico no necesariamente nos estamos llevando los mejores atletas naturales hacia el béisbol. Sí, yo en ese tema, como vuelvo y repito, lo he visto. Yo creo que hemos perdido mucho nosotros. ¿Qué pasa? Ese tema que tú comentas de muchachos con mejor físico, nosotros muchas veces lo tenemos, nos llegan al parque, pero ¿qué pasa? No tienen la agilidad, no tienen los movimientos para jugar béisbol. El béisbol es un deporte que requiere que los movimientos motoras ya estén listos para jugar. Uh-huh. En los tiempos de antes, o un poquito más atrás, tú jugabas baloncesto, tú corrías bicicleta, tú hacías un montón de cosas que cuando tú ibas a un parque, tú te veías atlético. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Te veías atlético y el béisbol se te hacía un poquito más fácil. Y hoy día, a lo mejor, esos entrenadores, esos coaches, quieren que cuando te llegue ese niño, te llegue atlético, te llegue con más, y no van a llegar porque no estamos trabajando esos movimientos. Correcto. Y es un tema que ¿sabes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que...? Y es un tema, vuelvo y repito, complicado. Ahorita cuando te traje de los afroamericanos, Están jugando mucho fútbol y NBA. No te mencioné pues, los otros países porque estoy hablando del draft. Correcto. Y como estamos hablando del draft, pues son la competencia. O sea, que tú dices, no, porque ahora aumentó los jugadores asiáticos, ahora los dominicanos, los venezolanos. No, estamos hablando de un draft. Del draft, lo que Entonces, están en el draft. Hay más chances porque ya y es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunas veces, yo tengo un tema que lo voy a discutir más adelante, pero quiero compartirlo contigo. Algunas veces, las posiciones. Y Papote, yo a ustedes, y lo voy a decir aquí, no he tenido esta conversación con Gil todavía, en un momento dado, pero Gil me dejó tranquilo, no quiso, porque cada cual lleva a su hijo como quiere. Uh-huh. A ustedes, scout, muchos que me han preguntado que si mi hijo puede ser catcher por su físico. Yo sé hacia dónde me dirijo con mi hijo. Si yo ahora mi hijo, que yo estoy seguro que lo puede hacer, y lo convierto en receptor, sabiendo yo que él viene de menos a más y sin exagerar, oye, volvemos a lo mismo, yo creo que mi hijo Macané, si yo hago eso con mi hijo, lo limito, Papote. Oye, totalmente. Porque como campo corto, si yo tengo campo corto, si yo, lo que yo quiero y mi hijo estamos en el mismo plan es que consiga una buena beca en Estados Unidos. O que una beca lo lleve a la mejor beca posible. Si yo a mi hijo lo tengo como campo corto, para yo pelear una beca, me puede jugar campo corto, me puede jugar segunda, me puede jugar tercera, y hasta en el outfield porque es un poquito atlético. Pero si lo limito ahora a esta altura como receptor, le estoy quitando la oportunidad. Lino, en las primeras rondas, señores. Esto, a veces estas conversaciones las tenemos para los padres. Mira, exacto. Por ejemplo... No, a veces no. Esto es dirigido para los padres. Mira, sí. Por ejemplo, mi papá se crió en Patilla, sumamente humilde. Estos conocimientos no los tenía. Y a veces funciona uno tratar a personas que a lo mejor su hijo tiene mucho talento, pero él no tiene conocimiento, pues los ayudamos. Mi hermano, las organizaciones de Grandes Ligas draftean señores porque entienden que es la posición más atlética y que de ahí te puedes mover para donde sea. Así mismo. Si tú eres buen señores, significa que tú tienes la habilidad atlética para moverte en otras posiciones. Pero si ya tan joven te limitaste, digo, hay veces que tú eres catcher porque eres catcher y no hay otra cosa. Y realmente te sale natural. Pero si tu hijo tiene las posibilidades de destacarse en el señores, no lo limites todavía. Deja que juegue diferentes posiciones porque eso le aumenta el valor para una buena beca. Es lo que ahí es donde yo voy. Entonces, yo pienso que tú tienes que preparar a tu hijo para que
para que primero sea buen atleta. Luego, más adelante, el pensamiento de nosotros ahora tiene que cambiar un poquito más. Tiene que cambiar en los tiempos atrás, 10 años atrás, o tal vez 15 atrás. Y le digo, voy para muchos scouts. No para todos, porque en realidad todos tienen diferentes formas de ver y de ayudar y para desarrollar y para lo que sea. Y tengo este tema para discutirlo con cualquiera. Debemos concentrarnos en que todos estos muchachos de ahora en adelante traten de conseguir una buena beca. Prepararlos para que consigan una buena beca. No prepararlos para que sean jugadores profesionales. Qué bueno, yo sé que la mentalidad de algunos papás o la mentalidad completa de los papás es que mi hijo sea Grandes Ligas. Pero lo que está pasando ahora y viendo los contratos que se están dando, hasta jugadores que en colegios están cobrando por firmar, mi consejo es que se dirijan ahora al colegio. Al colegio, ya tuvimos tres firmas. Pero si el 80% está drafteado de colegio, ¿por qué no irse por el porciento que funciona? El porcentaje, claro. Mira, no, y de los 7 puertorriqueños, 3 fueron de universidad. De universidad. Que a lo mejor estos muchachos que draftearon, a lo mejor, quién sabe, se van por un colegio. Porque todos estaban, y fue muy importante, estaban commitment. Ellos tenían ya relación con universidades. Yo estoy seguro que hubiesen drafteado igual, ¿sabes? Que hay muchas cosas. Este tema es súper amplio. Nosotros, se me dio la oportunidad de... Mira, quería añadir, porque estaba buscando la data, porque me gusta hablar con hechos, no me gusta estar disparando de la baqueta. Entonces, cuando dijiste lo de los Ciores, los primeros 10 picks, overall, del 1 al 10, 4 lanzadores y los otros 6. Shortstop. No segunda, no tercera, no. 6 shortstop y 4 pitcher. Entonces, la data está ahí. Le estamos dando los hechos de lo que está ocurriendo hoy en día. Mi hermano, usted lo aplica si le da la gana, ¿verdad? Cada cual en su hogar hace lo que le da la gana. Yo creo que para lo que estamos aquí es para darle la data, darle los hechos, y usted utiliza la información como la entienda que le puede ayudar. Sí, definitivamente. Yo pienso que es importante. Nosotros vamos a hacer un análisis. Yo te voy a dar algo que yo pienso, que también tuve, no una discusión, tuve una conversación de las razones por las cuales, porque mucha gente dice que las academias, que las ligas, que las academias llegaron para dar oportunidades, ¿sabe? Usted mantenga a su hijo jugando en las ligas y si tiene oportunidad, o con los MLB, que los felicito, tiene un programa. Si usted tiene oportunidad de llevarlo al programa de MLB, si usted no tiene, porque volvemos a lo mismo, Mateo, el béisbol es un poquito caro, las academias tienen su costo, pero es una inversión. Yo siempre he dicho que el tú jugar deporte, especialmente el béisbol en Puerto Rico, el padre hace una inversión, es como como tú que es que estás invirtiendo en tu educación. O sea, porque el béisbol te da valores, te da que tú seas responsable. Exposición. Sí, no, yo digo, el camino hacia cuarto año. El béisbol te da buenos amigos. El béisbol te ubica, te ayuda a esforzarte, te ayuda a ser valiente, te ayuda a manejar fracasos. Entonces, es como una escuela el béisbol. Y los papás invierten porque es caro, pero estoy invirtiendo ¿para qué? Para que eventualmente cuando lleguen a ese cuarto año consigan una buena beca. Entonces, es lo que yo pienso. ¿Qué pasa? Las academias, para mí, que la felicito, están creciendo, van creciendo, pero las que lo están haciendo bien, los felicito, porque a mí me consta, mi hijo, desde que llegó a la Puerto Rico Béisbol, y lo tengo que decir, mi hijo ha sido mucho mejor. Y aparte de un padre que muchas veces no está presente, pues yo puedo ir a dirigir a otro lado cuando salgo de viaje. Yo sé que mi hijo está
en una academia especializada en béisbol y que está ayudándole, está en béisbol todo el tiempo, que mi hijo le hacía falta aprender, todavía le hace falta aprender, pero son temas que son amplios para nosotros ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que manejar el camino hacia que los jugadores o sean drafteados de high school o que vayan a un colegio y tengan ¿verdad? El mejor o le saquen el mejor provecho al béisbol. Oye, y las academias, mira, otro de los factores que no existía para nuestros tiempos, Lino, es que estas academias usualmente tienen una oficina de orientadores para decir, ok, vamos a ser serios con tu evaluación académica y tu evaluación atlética para ver a qué universidad podemos tratar de dirigirte. Y tú tener una orientadora, ¿sabes? Que te ayude a decir, mira, estás bajito en los SAT, tienes que coger esta clase, que te lleve en el camino para cuando llegues a cuarto año no hayan sorpresas. Nosotros no, nosotros estudiamos y de repente venía alguien y te buscaba y tú decías, pues vamos para allá. Pero ahora mismo estos muchachos llegan a cuarto año con una expectativa clara de a veces ya entran a cuarto año con varias ofertas. ¿Sabes? Eso es algo que no existía para nosotros. Otra cosa de las academias, nosotros veníamos de equipos juveniles bien competitivos, practicábamos martes y jueves. Sí. Martes y jueves. Ahora, esos chamacos están trabajando en algo diferente todos los días, ya sea bateo, ya sea fildeo, sea lo que... las academias, en términos generales, la gente critica muchísimo, pero las academias, para los que somos fiebre y nos damos cuenta de los cambios, las academias llegaron para quedarse y hacen un rol excelente en desarrollar a cada pelotero. La otra cosa es, el béisbol cada vez está más competitivo. Y a lo mejor tú puedes decir, no, draftearon 7. Cógelo con calma. El béisbol está mucho más competitivo. Ahora mismo estamos viendo mejores atletas que nunca. Antes, tú sacabas al iniciador y decías, olvídate que al bullpen lo explotamos. Ahora vienen del bullpen todo el mundo 9-7, 9-8. Sí. Lo que estábamos hablando ahorita, sí, de los que vienen del banco. Antes, el que estaba en el banco, a veces era un veterano de 1000 campañas que porque era buena gente lo tenían en el banco de pinch hitter. No, ahora tenemos tremendos atletas, tremendos jugadores en el banco. A lo que voy, el béisbol está tan especializado con atletas de tan alto calibre que ya es una necesidad jugar a nivel elite todo el tiempo. Nosotros jugar en las pequeñas ligas como hacíamos nosotros, en Santiago Iglesias, Muñoz Rivera, la pasamos brutal. Pero está tan especializado hoy en día que si tú no juegas al más alto nivel todo el tiempo, te quedas atrás. Te quedas atrás. Y ustedes, mira, yo sé que es bien fácil. No tenemos la mala costumbre de decir que lo que era en el pasado siempre era mejor que ahora. Es una mala costumbre que nosotros padecemos a veces. En algunas cosas es cierto, en otras cosas no. Por ejemplo, hoy en día, yo te apuesto, lo que sea, que la cantidad de atletas elite, atletas 6'4", 9'7", es mucho más alta que hace 30, 40 años atrás. Y el béisbol ha llegado a un nivel donde los atletas son tan y tan élites que, mi hermano, si tú no te montas en la ola, te quedas atrás. Te quedas atrás. No es el mismo juego. Yo me acuerdo que cuando alguien tiraba 90-91, eso es una recta plus. Ahora tú tiras 90-91 y buena suerte de tratar de subir de AAA. Así es. Y ese es el béisbol organizado que estamos jugando hoy en día. Y nuestros muchachos, si tienen talento, en una de estas academias, pues tienen la mayor posibilidad de poder explotar al máximo cualquier habilidad que puedan tener. Papote, tengo una pregunta. Te voy a hacer varias preguntas que estoy recibiendo. Una de ellas, que es algo que se está hablando mucho, que se habla. Yo entendía que por nosotros tener un país cálido, que aquí se puede jugar béisbol los 12 meses del año, de las inquietudes es que dicen que como se juega los 12, los niños no descansan. Uh-huh. Que ese es un tema el cual se debe tocar, que por ende los jugadores, como no descansan, no crecen. ¿Qué opinión tú tienes sobre ello? Estoy totalmente de acuerdo en que hay que hacer una pausa en ciertas épocas del año y que no es beneficioso fuetear el brazo 12 meses. Como en muchas ocasiones la gente dice que antes nosotros fueteábamos el brazo 12 meses y eso no necesariamente es lo mejor. Hay que sacar un tiempo para combinar el progreso en el parque con el progreso a lo mejor
en unas pesas livianas, en algún tipo de entrenamiento que vaya a la par con el crecimiento, que no vaya a afectar el crecimiento. Pero estamos compitiendo en el draft, como tú muy bien dices. ¿Qué estamos hablando del draft? Pues estamos compitiendo con jugadores de Canadá y Estados Unidos que juegan diferentes deportes y en ocasiones utilizan ese jueguito de fútbol o baloncesto para descansar el plato y crear otras habilidades que les funcionan. Mira, déjame traer un ejemplo. Brett Beatty, es que los que me conocen saben que yo soy fanático de los Mets. Brett Beatty era un filiador promedio en tercera, pero lo bajaron a las menores y como le hacía falta una segunda, lo pusieron a jugar en las menores segunda base. ¿Qué sucede? Que al jugar otras cosas, a sacarlo de su comfort zone, mira lo que terminó pasando, que se hizo mejor tercera base. ¿Por qué? Porque al practicar más segunda y al practicar otras destrezas que no estaba practicando, o en un caso practicar otros deportes que no estás practicando, te crea destreza, te crea reflejos que no tenía, y ahora Brett Beatty es considerado una excelente tercera base. Ya sea practicando diferentes posiciones, ya sea practicando otros deportes, si esa otra cosa en la que tú te aventuras te ayuda a crear más reacción, más flexibilidad, más explosividad, solo te va a ayudar. Yo estoy 100% de acuerdo en que uno tiene que hacer un plan, no es a lo Pepe. O sea, hay que hacer un plan en donde uno saque estructurado, tú sacas los 12 meses y de repente tú dices, ¿tú sabes qué? Estos 2 o 3 semanas no voy a jugar, lo único que voy a hacer es trabajar con mi físico. Y cuando llegue diciembre, exactamente, voy a trabajar con mi físico. Y yo entiendo que sí, que tiene que haber un plan estructurado porque la competencia está a un nivel donde, vuelvo y repito lo que dije inicialmente, los atletas están más preparados, los atletas son más élites y si nosotros no contrarrestamos con un entrenamiento eficiente, nos vamos a quedar atrás. Por más habilidad que tengas, te vas a quedar atrás. Sí. Otro, muy importante eso. Otro de los temas que me están preguntando es las ligas. Que en Puerto Rico, ¿qué piensas de que en Puerto Rico hay demasiadas ligas para cada categoría? Mira, la gente critica las ligas. La gente critica la cantidad de ligas, la cantidad de juegos. ¿Sabes a quién yo critico? A los papás. El muchacho no llega al parque sin ti. Tú, papá, tú tienes que hacerte responsable. Porque déjame decirte, en la época de nosotros a veces uno tenía hasta triple participación. Porque si a un joven, usualmente la reacción normal de un joven que es fiebre es que si lo dejan, juega 4 veces al día. Eso no solamente es un tema que está caliente en el béisbol, es un tema que está caliente en el voleibol y en cuantas cosas hay por todos los medios y la gente quiere regularlo. Tú, padre, madre, tú eres el responsable de saber cuándo estás utilizando a tu niño, sobreutilizándolo y cómo protegerlo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo no sabes hacer un programa? Pues para eso están a veces los Lino Rivera, están las academias, están los Gil Martínez, están los Ricardo Mateo, están la gente en diferentes academias para hacer un plan contigo y decir, mira, mi hermano, tú eres pitcher, no vas a tirar más de tantos lanzamientos esta semana y cuando los tires vas a tener tantos días de descanso. Pueden haber 500,000 ligas, 500,000. Tú, papá, que me estás escuchando, tienes que sentarte con alguien que realmente sepa y hacer un plan. Y cuando vengan los panitas y los amigos, es que tenemos que ganar este juego, porque si ganamos este juego, pasamos a la ronda final de... Yo, papi, el corazón de un niño, un corazón de un joven, es blandito, va a decir que sí. Lino, con tu hijo, ¿cómo tú haces con tu hijo? No, papi, vamos a tener un plan de ataque. Claro. Pero bueno, tú eres Lino Rivera y tú sabes lo que estás haciendo. Pero si no sabes lo que estás haciendo, en las academias hay gente buena, en las diferentes academias hay gente buena que te puede decir, caballo, ok, tus papás no jugaron béisbol. Y es bien Esta importante. es la norma. Es bien importante que tú traigas ese tema porque si yo llego a tener más experiencia a nivel juvenil, hubiese hecho las cosas un poquito diferentes con mi hijo. Por ejemplo, no lo hubiese puesto en showcase, que él no estaba listo. Hubiese trabajado de otra forma con él. Ahora que he tenido más tiempo con él y ahora con el chiquito de 12 años, puedo, ya tengo más ideas de qué yo puedo hacer con un niño para que vaya
desarrollándose mejor. Y cuando vaya a algún evento, que vaya al 100% preparado. Correcto. Porque muchas veces lo llevamos por llevarlo, cualquier evento, el niño con el amiguito como va, él quiere... Y esos detalles yo lo haría diferente, ya que tengo la experiencia. Sí, definitivamente, ya con Rey, que va ahora para cuarto año, ya uno va entendiendo. Ahora, como te dije anteriormente, tengo un programa de lanzar con él por espacio de una semana. Él está entrenando, está descansando, no estamos tirando, estamos fortaleciendo. Fortaleciendo. Porque sabe que va para su año senior y en agosto la cosa se pone caliente. Y vienen pruebas y vienen cosas. Y yo creo que esté listo para ello, porque muchas veces hacíamos las cosas, íbamos a un evento y él no estaba preparado, ni física ni mentalmente. Ese tema, la pregunta que te hice ahorita fue, que yo te dije de la liga, es porque dicen que los niños, como hay demasiado, los buenos no se enfrentan con los buenos. Okay. Es como que la competencia a nivel juvenil no es buena. Yo te voy a hacer otra, vamos a hablar de otros temitas, pero nosotros vamos a dejar un espacio para que ustedes no hagan preguntas, para que ustedes le den like, lo compartan, le den share. Pero más que todo, que ustedes nos pregunten y papá, de nosotros cuando recibamos todas esas preguntas y esas inquietudes, regresamos y se las vamos a contestar. Otra cosa que está mencionando, aparte de eso, que quiero que lo toque, a ver si puede, otro tema que de las inquietudes, es que se juega mucho doble juego. Que si puede haber un plan, yo he hablado de eso con el señor Pito Falero en Cagua, con cual yo colaboro con el municipio de Cagua. Hemos hablado de ello, de que por qué no implementar un juego a la semana y un juego sábado. Y si en algún momento hay que hacer un doble juego por make-up, por la lluvia, pues que se haga. Pero esos dobles juegos de nada más, ¿tú estás de acuerdo con ellos o tú crees que es un tema que se debe considerar para el desarrollo? Yo entiendo que con los tiempos tenemos que cambiar. Me explico. Antes tú y yo practicábamos martes y jueves y no 2, queríamos jugar 3. Pero como está hecho el béisbol hoy en día, yo creo que esos muchachos están practicando todos los días. Sería bien saludable y se mantienen frescos. Practicar lunes y martes en la academia, lo que sea. Miércoles juego, fresco, porque está fresco. Jueves, viernes, práctica o algo, lo que sea, soft toss, lo que sea. Un juego sábado. Así, cada vez que ya tienes un performance, tanto el primer juego miércoles como el segundo juego sábado, vas a estar fresco, vas a hacer buen performance. ¿Qué sucede? El clásico doble juego de sábado de antes era juego a las 9 de la mañana, comete un muslo de pollo y ven al segundo juego. Con ese sol a todo fuerte. Y definitivamente que por más que digan, no vas a estar fresco, no vas a estar al máximo de tus habilidades. Y a lo mejor te pones medio sloppy porque es normal. Si tenemos que evolucionar, como dije anteriormente, que el béisbol ha cambiado mucho, pues parte de evolucionar yo creo que sería bien recomendable un jueguito miércoles, un juego sábado y se mantienen frescos. Para todas las categorías, porque esto viene de un papá que dice que muchas veces que cansa y que los mismos papás se cansan de estar todo el día ahí. Antes no... Bueno, mi gente, para mí, Lino, no me vengas con eso, porque me pongo crispy rápido. Yo te estoy hablando de mi gente, es béisbol. El béisbol es un deporte que toma tiempo. Cuando tú, jugador, participa en béisbol, no es el jugador, se lleva enredado a toda la familia. Todos tus compromisos familiares se van a ajuste. Y es bonito. Es bonito, pero es la manera en que tú te inmerses. Por ejemplo, los mejores amigos de mis papás eran otros papás de béisbol. Pero si tú piensas que el béisbol te toma tiempo, que el béisbol te toma mucho tiempo familiar, vamos a ser honestos. Este no es el deporte para ti. Si tú quieres ir y jugar 1 hora, entrar y salir, que es por tiempo y cuando se acaba la hora te sale, pues hay otros deportes que se prestan para hacerlo por tiempo, entrar y salir rápido. Pero el de béisbol no solamente toma tiempo el juego, que para poder hacerlo bien, el béisbol es un deporte de rutina. La única manera que tú puedes filiar esa bola y tirar bien a primera y hacerlo consistentemente
es practicando, practicando, practicando. No importa la habilidad natural que tú tengas, tienes que practicar. Sí, claro. Y eso son las de frente, cuando son para el lado, y peor todavía. Así que al que tenga un issue con el tiempo, que toma mucho tiempo el béisbol, pues, mano, hay que decir la... No, es que es amplio. Este no es el deporte, porque, digo, o la otra es participar y olvídate, y como vas al parque y se te va la bola, pues cool. Pero si quieres hacerlo y hacerlo bien, toma tiempo. Sí, definitivamente. De verdad que, Papote, de verdad que ha sido un placer estar contigo. Este es tema que tenemos que seguir tocándolo y hablar porque tengo muchas preguntas, que las envíen. Muchas preocupaciones de un gran grupo que pues se alarman porque cada año que menos drafteado, que menos firma, que ya no firman agentes libres como antes. Usted que tenga las ideas, yo tengo miles de ideas, tengo programas, quisiera hacer una liga de esos muchachos que no firman. Y estoy y a lo mejor me roban la idea, pero así te la voy a tirar. Estoy tratando de buscar un espacio para yo buscar por qué no fuiste drafteado, qué tienes que hacer para mejorar, pero no solamente, ya sea con toda la tecnología posible, ya sea con lo que yo pueda ayudarle. Razón o trama, cualquiera de las, ¿cómo se llama? De todos los, como yo puedo ayudar al jugador, sí. Eso lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, usted como padre, yo sé que muchos ustedes que no drafteó, lo sí le puedo decir es que no sienta que su hijo salió derrotado, búscale otra opción si usted cree que no estaba listo, o vaya más profundo, pregúntale a la gente de confianza, a su scout o a su agente, si tenía agente, dónde tenemos que mejorar para que su hijo, si usted entiende que puede ser un jugador profesional, tenga una evaluación justa y acorde con esa evaluación justa, usted pueda seguir hacia adelante. Hay mucha gente ahí que son muy buenos. Edwin Rodríguez es un elemento que Puerto Rico puede utilizarlo mucho. Él tiene todas las herramientas para... y hay muchas de estas escuelas, como la Puerto Rico Baseball, tiene un cage que está a nivel de cualquier complejo de Estados Unidos. Vaya y pide orientación y trate de orientarse para que su hijo siga evolucionando y su hijo siga mejorando y que pueda conseguir esa firma o esa beca que tanto ustedes los padres quieren. Mira, yo quiero pues, con esto repetir, si su hijo no fue drafteado en las 20 rondas que son las actuales, cójalo suave. Por aquí voy, porque quiero hacer unos nombres a ver si los reconocen y decirle la ronda en la que fueron drafteadas, ¿está bien? Ahí va. Ya yo les dije Mike Piazza en la ronda 62, una ronda que no existe. O sea que Mike Piazza está en el Hall of Fame. Ronda 62, ¿qué hubiese ido? ¿Hizo con el rabo entre las patas para la casa a llorar? No. ¿Quién más? John Smoltz, ya yo lo dije, Hall of Fame. Ronda 22, que no existe. Uno de mis jugadores favoritos, defensivo y una primera base, capitán de los Mets, Keith Hernández. A Keith Hernández lo draftearon en la 42. Tiene 12 guantes de oro, es el mayor primera base con la mayor cantidad de... Para los que son fanáticos de los Yankees, Andy Pettitte, ronda 22, no lo hubiesen drafteado este año. Mark Buehrle, que tiró juego perfecto. Sí, ronda 38. Oye, un honrón que le robó. Ronda 38. Entonces, nombres que a lo mejor le llegan más cerquita, que a lo mejor Jorge Posada, por ejemplo. Jorge Posada lo draftearon en la ronda 24. O sea, hoy por hoy, a Jorge, y eso fue en colegio, no lo hubiesen drafteado, se ha subido a la casa a llorar. El número 20 de Jorge Posada está retirado en el parque de los Yankees, que más nadie en la historia puede utilizar su número 20.
jugadores que fueron drafteados después de la ronda 20. Así, la lista es grande. Ken Griffey Sr., Mark Grace, ¿te acuerdas la primera base de Mark Grace? Buenísimo. Todos jugadores que fueron drafteados de la ronda 20 después, que ahora esas rondas no existen. Así que, mi hermano, cójalo con calma. Nunca permita que nadie le quite sus sueños. Pero al mismo tiempo, entienda que en el béisbol no hay nada escrito. Hay unos que son estrellas al principio y flame out, y hay otros que vienen de menos a más y terminan llegando a Grandes Ligas eventualmente. Muy de acuerdo, papo. De verdad que estoy muy al 100%. Y como comenzamos el podcast, esto es para que usted traiga ideas. Esto no es para alarmarlo y ahora, wow, no se puede jugar béisbol o qué difícil. No, al revés. Es para compartir ideas porque está en todos lados, muchos padres preocupados, mucha gente de béisbol y mucha gente también negativa. Que porque por esto, está bien, pues usted tráigalo a la mesa, usted traiga las ideas. Nosotros entendemos que tenemos mucha gente que queremos hacer que esto sea mejor y mucha gente que está preocupada. En algún momento nos vamos a juntar todos y no como tema de discusión, tema solamente de solución. Sí, sí. De cómo podemos ayudar y papo, de verdad te agradezco. Y enfóquense mucho en pasarla bien. Como dice el americano, have fun. Si en tu mente todo el tiempo está que llegar a Grandes Ligas, te estás olvidando del proceso, que en ese proceso estás compartiendo con muchachos que posiblemente pasen a ser tus mejores amigos de toda tu vida. Estás compartiendo con familias en el parque que posiblemente pasan a ser familias que terminen yendo a tu boda en el futuro. Sí, familias, por toda la vida. La vida. Está bien, toma la disciplina, trata de perseguir tus metas, pero no se te olvide disfrutar el momento, porque ese momento de compartir con amigos en el parque, de compartir con familia, de sencillamente esa camaradería y trabajo en equipo, mi hermano, eso es bonito. No lo pierdan de perspectiva, disfruten el momento. Exacto. Gracias, papote. Vamos por encima. Y recuerda que vamos a esperar esas preguntas y cuando tengamos las preguntas ya listas, regresamos y todo lo que ustedes puedan traer a la mesa, tráiganlo, que estamos seguros que nosotros queremos que esto sea mejor y que el béisbol evolucione y que podamos disfrutar de un maravilloso deporte. Gracias, papote. Seguro que gracias a ti, Lino. Uy. Vamos para encima. Hasta la próxima.